en la nube, grabar en la compu. Bueno, ahí estamos, saldrá mi carita exactamente así. Porque familia, ya hemos subido la mayoría de videos a nuestro canal. Esperamos que se sigan suscribiendo e inviten a sus amigos y a sus familiares. ¿Está grabando ya? Bueno, familia hermosa, proseguimos entonces con esta temática importante de los dones espirituales. Ya sabemos y una vez más repetimos que es importante que usted coja ritmo y repetición. En griego, acuérdese que dice que es carismata, que es del derivado de charis, que significa gracia. Así pues, entonces, dones de gracia. Así pues, dones gratuitamente puestos y colocados en su vida y en la mía. ¿Para qué? Para que glorifiquemos al Cristo vivo. El uso de la gracia se encuentra principalmente en las epístolas de Pablo. Él es el que desempolva, el Espíritu Santo usa la vida de este hombre tan valioso para los creyentes, para pues ser el portador de esta enseñanza, el que ministra, sí, deja a la iglesia pues plenamente constituida. El uso de la palabra contribuye a la edificación de la comunidad cristiana y el cumplimiento de ¿qué? De la misión, familia. Tenemos una gran comisión plasmada en Mateo 28, del 18 al 20, id y haced discípulos a todas las naciones. Si tú estás haciendo lo bueno, gloria a Dios, pero acuérdate que te mandó a ser discípulos. Si tú estás discipulando a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, a algún amigo, gloria al Padre, estás obedeciendo. Él nos mandó a discipular. ¿Y qué es discipular? Hacer las cosas que hacía Jesucristo, las mismas enseñanzas, los mismos principios, los mismos valores que nuestro amado Jesucristo tenía. Vamos a ver, familia, entonces la lección 4, el siervo que Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Qué quiere el Señor? Dice así: no digas yo elijo este puesto, no puedes escoger. Sería hermoso entonces que de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra personalidad o a lo que somos más hábiles, diríamos yo elijo este puesto porque me siento cómodo o cómoda y me encanta. Dice que no, no escogemos nosotros, familia. De hecho, estamos aquí porque Él nos escogió. Tampoco trates de imitar a otros. Sé tú mismo. Ese es el peligro, familia, de escuchar o ver o seguir. Habíamos aprendido que para esto nosotros tenemos esta familia maravillosa, como les digo, en 16 países y en canales de YouTube. Tú puedes ver predicaciones, alabanza, música y composición que en lo posterior estaremos compartiéndoles, donde existen ya canales de los alabadores, en especial los hijos de nuestros pastores Millán, han compuesto alabanzas espectaculares. Sé tú mismo entonces, no imites a nadie, no busques ser como otra, como otro. Sé tú, sé genuino y el Padre obrará en tu vida. Anuncia la palabra de Dios, dice que te haya sido revelada. ¿En dónde y cuándo te es revelada la palabra de Dios? Aquí. Puede serte revelada en las predicaciones de tu familia, en la celebración dominical. Puede serte revelada en tu devocional. En esos tiempos genuinos, en esos tiempos donde solamente tú y Él se juntan, en ese tiempo donde el Padre escucha tu necesidad, tu clamor, pero también en ese tiempo tú rindes tu corazón y abres la palabra. El devocional es un tema súper importante y es vital para nosotros. Se ha convertido prácticamente en el maná. Todos los días del pueblo saliendo de Egipto comía el maná. De la misma manera, este no podía ser guardado porque se quedaba podrido y de mal olor. Entonces tú tienes que alimentarte tu maná diario, la palabra. Ahí el Señor te revela, ahí el Señor. Conocemos y hemos escuchado testimonios personales, esos testimonios cerrados que son muy, muy hermosos, que solo es entre tú y el Padre, que me han comentado en mi tiempo devocional. El Señor me habló de esta manera, sanó esta parte, pero sobre todo la palabra tiene que revelarte, ¿sí? La palabra tiene que revelarte. Dice también, permite que Dios te use personalmente para transmitir esa revelación a otros. ¿Por qué, familia? Nadie da lo que no tiene. Pero si tú tienes revelación, tú vas a dar revelación, tú vas a compartir a quién, a tus seres queridos, a la persona que está cerca de ti. Si tú tienes una persona junto a ti
tienes mucho en este mundo. Compártele de a poco, que no se convierta en algo religioso ni legalista, simplemente transmite. El que transmite es portador de bendición. Asegúrate, dice, que tu don sea real. Antes de decirlo, primero vívelo. Cualquier don que tú dices, bueno, creo que tengo esto, vívelo, desarróllalo, y solo el don, porque viene del Espíritu, él va creando vida y tú vas permitiendo que el Señor obre, que el Espíritu Santo opere. Recuerda que tú y yo estamos saliendo de una vieja manera, de una vana manera de vivir, y esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Entonces, al salir de esta antigua vida, al momento de trasladarte, existe un proceso importantísimo en el que tú y yo vamos creciendo, instruyéndonos, y obviamente vamos a vivir para dar vida, familia. Esto es entonces lo que nos está sucediendo. Desarróllate espiritualmente. Para recibir un cargo ministerial, debes crecer y desarrollarte espiritualmente y tener experiencia. Tú anhelas servirle al Señor. ¿Sabes qué? Muchas veces ni siquiera está en nosotros querer llegar a X servicio. Pero en la medida en que tú te comprometes y te involucras en conocer de la palabra, porque es esta la que te conduce, es esta la que te hace crecer, es esta la palabra la que te permite desarrollarte, y sobre todo, familia, nosotros tenemos este llamado de que desarrollamos líderes, hacemos discípulos y desarrollamos líderes. Este desarrollo básicamente se trata en la palabra de Dios, pero de una manera totalmente capacitada y preparada, con maestros, con instrucciones, con un material espectacular. Entonces, por favor, crece, desarróllate, no dejes de lado, y siempre busca aprender algo. Un día que tú te acuestes sin aprender, sin crecer, es un día perdido. Por favor, crece, memoriza, busca, inscríbete. Tú sabes que todo el tiempo estamos en el tema del desarrollo y la capacitación, obviamente sin carga. Es para que tú comprendas, conozcas, te adiestres y sobre todo puedas presentar defensa, como dice el apóstol, porque muchas veces defendemos la palabra de Dios cuando esta es malversada. Pero si tú no estás capacitado, así te duela, no vas a poder defender. Entonces tienes que estar capacitado para presentar defensa en amor, porque dice la palabra que esta no es hecha para contienda. También dice que si Dios te llama y te pone en un ministerio para servir, la gente se dará cuenta que ese es tu lugar de liderazgo. Es decir, tú caminas de la mano del Espíritu, haces procesos, recurrentemente buscas ser transformado, recurrentemente el Señor quiere quitar esa parte que ha estorbado, todos esos recuerdos, todos esos escudos que nos ponemos, pero de una o de otra manera, el Señor también quiere que tú subas a lugares de servicio y de liderazgo, y la gente se da cuenta. No tienes tú que decir, mira, yo estoy en... No, la gente se va a dar cuenta porque te ve caminando, te ve avanzando, y por favor, que el enemigo no te permitas que él ponga obstáculo en tu liderazgo. No digas, no puedo, no soy capaz, esto no es para mí. Esas son palabras de derrota que el enemigo puede estar implantando, esos dardos que lanza el enemigo. De todas formas, cancelamos en el nombre de Jesús toda acechanza que el enemigo quiera traer a tu mente. Si el ministerio que te dan, dice, está en fase de embrión, este se desarrollará a medida de tu fidelidad y constancia. Perfecto. Te entregan un ministerio. Se me ocurre de alabanza, no sé, de jóvenes, y no hay nada. Eso está siendo un embrión. Ok. No esperes tampoco recibir un ministerio totalmente restaurado, constituido, avanzado, grande, porque realmente yo personalmente considero que no existe ese sabor de gusto
de gracia, que a ti te costó, que el Espíritu te formó, que el Padre te instruyó y que tú fuiste de avanzada creciendo. Si está en fase de embrión, mira, gloria a Dios, porque tú lo puedes desarrollar a medida que el Padre va implantando en ti su palabra y él mismo te va dirigiendo. Fidelidad y constancia, familia. Qué hermoso entonces es saber que nosotros podemos crecer y desarrollarnos espiritualmente porque es un llamado. No podemos quedarnos solamente con haber recibido a Cristo. Uno de los indicadores que tú le recibiste es que tú cambias, es que tú creces y buscas como bebé recién nacido la leche espiritual. Buscas alimento porque de lo contrario mueres. Busca un alimento que no te intoxique. Muy bien. Dice en Primera de Timoteo 3, del 3 al 6, estos son los requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mira, qué fuerte, qué confrontadora y qué hermosa, qué clara. Es decir, la palabra de Dios no está dando vueltas, es contundente, nos enseña, nos redarguye. Esta hace que tú y yo pues miremos y veamos en qué área estamos entonces un poquito como fallando para que el Padre nos permita vivir lo que dice la palabra. Servicio. Estos son los requisitos que tú y yo necesitamos para servirle. Por favor, te pido entonces que conduzcas a tus hijos físicos o espirituales hacia esta dependencia de sujeción. Es importante que nosotros vivamos el principio de autoridad. Y si tu autoridad está rota, si tu autoridad está quebrantada, si ni tus mismos hijos te respetan, por favor, la obra de Dios requiere del principio de autoridad, no autoritarismo, no gritos, no maltratos. El que sirve tiene que ser humilde, pero sobrio, sabiendo que le respalde el Padre. De esa manera, entonces, tus hijos también pueden entrar en sujeción y el Espíritu Santo es el único que te da el principio de autoridad y todos estos requisitos que necesitamos. La palabra de Dios es clara y contundente. Muy bien. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú y yo conocemos hombres fieles, hombres y mujeres que pueden tener fidelidad, se conectan, leen la palabra, buscan ser más como el Señor, fieles, pero a lo mejor no sean idóneos porque han postergado el tema de capacitarse, de empoderarse, de tomar liderazgo, de hablar, de pararte frente a un espejo y hacer el ejercicio, ¿sí? Repite los versos de la palabra de Dios, condúcete, gesticula, es decir, busca ser también idóneo, pero hay muchas personas también que son idóneas, es decir, un liderazgo impresionante, manejan la palabra de Dios, son líderes que arrastran masas, pero no son fieles, se conectan cuando quieren, se congregan de vez en cuando, porque tal vez el orgullo y el altivez inundó ya su corazón. Entonces se creen autosuficientes, capaces, porque Dios ha derramado de liderazgo innato. A veces ya la gente nace con un liderazgo profundo y bien marcado, pero no son fieles. Entonces requiere, como dice la palabra, que sean fieles e idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. La fidelidad y el ser idóneos marca y determina tu liderazgo, marca y determina quién tú eres. La fidelidad requiere también de dejar muchas cosas. La fidelidad requiere de centrarte en quién eres y a dónde vas.
Muchas veces podemos dejar de lado cosas que nos gustan porque tú estás centrado en lo que quieres, ¿sí? Este verso a mí me fascina, este versículo, y la gráfica también me impacta sobremanera. Y dice familia, busca servir. Recuerda que estamos hablando de la temática de los dones espirituales. Busca, por favor, servir. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Venimos para servir. Qué impresionante es saber que tú y yo somos esas vasijas que el Padre está llenando de unción, de su presencia. Precisamente ayer en la noche estábamos orando y el Señor nos traía a memoria y nos permitía ver que necesitamos, familia, como vasijas, renovar esa torrente de agua que es el Espíritu. No permitas que se estanque, que no se asiente en tu vida como instrumentos de gracia, la unción, porque tú tienes que derramar ese llamado, esa unción. Busca servir para que no se estanque en tu vida. La presencia del Espíritu Santo queda estancado si es que eso no avanza, si no ejecutas un servicio. Un creyente con el llamado no busca jerarquías, no buscas tú jerarquías, sino sirves donde estés. Es por eso que cuando te das cuenta, tú dices, wow, Señor, estoy sirviendo, estoy en un ministerio, estoy dando clases, estoy con los niños, estoy discipulando, estoy avanzando, qué hermoso, pero ¿por qué no busca jerarquías? Es una condición que viene del Espíritu. No buscas lugares, no buscas posiciones. ¿Qué tú buscas? Servir donde estés, no te importe. Tampoco estés esperando réditos económicos, tampoco el Señor sabe lo que tú necesitas y eso viene, familia. Es importante entonces que tú y yo, dice, siempre es apropiado predicar y enseñar. Es decir, si tú tienes la palabra, si te amanece la palabra de Dios, enseña. Busca enseñar, autoenséñate también. Comprendemos que ser autodidactas en el tema espiritual es súper importante porque tú estás aprendiendo la palabra. Hay una infinidad de métodos de estudio, métodos de predicación que nos enseñan precisamente en academia. Cuando tú has pasado ya los niveles de crecimiento 1, 2 y 3, obviamente completado agenda, que es lo primerito, es algo tan elemental pero básico. ¿Ves? Entonces es importante, una vez que pasaste los 3 niveles de crecimiento, llegas a academia, y en academia son temáticas de liderazgo espectaculares, que conoces tu carácter, el temperamento, cómo manejar a otros, cómo discipular, cómo ayudar, cómo orar. Es decir, no es una materia que se quede escueta en tu librero, sino es algo activo. Tú aprendes. ¿Para qué? Para enseñar, para amar, para dar vida. Debes tomar tiempo, dice también, para esperar en Dios y averiguar su voluntad, que es perfecta para tu vida y ministerio, en disciplinas espirituales y renovando tu mente. Es decir, tú espera que el Padre te vaya conduciendo a esclarecer, a aclarar el don o los dones que tú puedes tener. Muchos, y en la medida que tú sirves, en la medida que tú te involucras en las cosas de Dios, en el camino, en la palabra, entonces aplica disciplinas como son ayuno, devocional, alabanza, congregarte, estar en la presencia de Él, adorarle, alabarle. Renueva pues tu mente, como dice Romanos 12:2, que no te conformes a este siglo, sino que renueves el entendimiento. Solamente dice la palabra, renovando el entendimiento, tú comprobarás cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínate, qué hermoso, qué maravilloso es saber esto. Las cosas santas también dice, son sagradas en el Antiguo Testamento. Si alguien entraba en el lugar santísimo, si Dios no le llamó, caía muerto instantáneamente. Las cosas espirituales caían, el que no era llamado o se metía a hacer algo que no le llamaron a hacer. Es porque ahora no se trata de que si tú haces o no haces, se trata de que lo que viene de Dios, tú lo recibas con santidad. Lo que viene de Él, tú lo percibas porque viene de Él. Es como cuando el papá y la mamá salen de casa y nosotros nos quedamos
a libre voluntad y albedrío, haciendo y deshaciendo de la casa. No está papá, no está mamá. Pero tú vas a advertir y te vas a dar cuenta que cuando lleguen, ellos van a observar y van a analizar todo. ¿Cómo está la casa? ¿Pudiste administrar en la ausencia de papá y mamá? De la misma manera, el Señor está observando, pero va a venir y vamos a ponernos a cuentas. Y qué hermoso que nos encuentre haciendo cositas que edifiquen nuestro espíritu. Y no se trata de sacrificios, se trata de obedecer inclinados a amar la palabra, porque esta nos conduce a hacer lo bueno. Dice, recibe con humildad el llamado y los dones espirituales y deja que fluya el Espíritu Santo a través de ti. Deja que fluya, no te resistas, no quieras manejar al Espíritu Santo. Muchas veces queremos como dominarle y hacer a nuestra voluntad. No es así. Él lidera, Él maneja, Él es el que te habla, Él te dice por aquí no, quita, pon, el Espíritu. Debemos dejar que fluya. ¿Dónde? Rindiéndonos en su presencia, rindiéndonos en esos tiempos hermosos. Y les motivo y gracias para las personas que se conectan a las 6 a.m. de la mañana en Senfol Valle, pues ahí todos los días, de lunes a lunes, estamos dirigiendo a los directores de iglesia, tiempos devocionales, intercesión, adoración, alabanza, 30 minutos apenas, pero que son contundentes, familia. Y yo veo conectadas a personas de Sur y gracias a Dios por ello, porque tenemos ese sentir. Qué importante es entonces que tú dejes en estas actividades es que el Espíritu Santo se mueve y opera. No sucede cuando tú estás sin hacer nada, quieto, sin darle importancia, si no enfocamos importancia a otras cosas. No, el Espíritu se mueve y opera a través de tu vida cuando tú eres intencional en darle tiempo, en hacer cosas que edifiquen tu vida, porque recuerda que tenemos que recuperar todo el tiempo perdido. Si tú le conociste a los 20, pues son 20 años perdidos. Si le conociste a los 30, son 30 años que tienes que recuperar. Y de esa manera acelerémonos para estar más tiempo en su presencia. De esa manera valoremos entonces lo que el Padre nos llama a hacer. También dice, desarrolla tu carácter. ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo piensas que te ven los demás? Ahí está. Esta imagen nos muestra el reflejo de quienes somos. El Padre ya no te ve a ti, ya no me ve a mí. Él mira a su Hijo, Él mira a Jesucristo a través de tu vida. Y es por eso es que tan misericordioso es, tan amoroso. Él ve a Jesús, Él ve perdón, Él ve misericordia, Él ve ayuda. Por eso dice que Dios requiere todo tu esfuerzo. Esfuérzate como Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, valiente, valiente. De eso se trata, porque ya el Señor te ve como a Cristo mismo. El Señor ya te ve en la victoria. Tú tienes derrotas, tienes que derribar gigantes, tienes tal vez que bordear montañas. El Padre ya te ve en el triunfo. Papá ya te ve en la victoria. Es importante entonces que nos esforcemos, que seamos valientes. Es importante, familia, que tú y yo determinemos quiénes somos. Ahí está, no dudes más, por favor. Dice también, da un buen ejemplo. El desarrollar tu carácter entonces implica, Dios quiere todo tu esfuerzo. Y siguiente punto, da buen ejemplo en todo tiempo. Si de ti depende, por favor, demos un buen ejemplo. Y no es andar tensos como un robot, sino relajados, porque saber que conduce tu vida es el Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Qué hermoso! Imagínate, tremenda palabra. ¿Cómo se sintió el apóstol al decir esto? Tal vez tú y yo no nos atrevamos a decir, mira, imítame a mí. No, yo podría decir, imitemos juntos a Cristo, pero el apóstol tan consagrado y tan determinado se atrevió a decir, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Es decir, el apóstol está reflejando una cadena de repetición
Y es lo que aprendemos, ritmo y repetición. Repite lo que Él hizo, repite lo que Jesús, y en ese punto Él va a hablarte, Él va a revelarse a ti. ¿Ves? Dice, sé de buen testimonio. Que haya coherencia entre lo que dices y lo que haces. Porque muchas veces tenemos la palabra lista para salir y corregimos a todo el mundo y pretendemos que todos estén bien, porque a nosotros nadie nos juzga. Nos creemos en la coherencia de estar en la perfección, pero familia, no estamos todavía perfectos. Dice el Señor que la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Entonces nosotros somos los más llamados, los más indicados a encontrar humildad y reverencia ante Dios. Y dice la palabra que nosotros debemos tratar a los demás como a superiores. Cuidado con faltar el respeto a tus seres queridos, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus autoridades espirituales, porque entonces estamos reflejando una conducta que no viene de Dios, sino viene de Satanás. Muchas veces cuando somos confrontados y tenemos iras, es porque algo está mal, ¿sí? Si tú eres confrontado y eso te molesta, te irrita, dobla rodillas y renuncia, cancela y sigue adelante, no te quedes, prosperemos familia. ¿Qué es prosperar? Ir de avanzada, no estancarte, no quedarte en tu zona de confort, no critique, no juzgue, avance haciendo lo bueno, lo justo, sirva, ame, valore, respete, que haya coherencia entre lo que dices y lo que haces. Eso es lo que el Padre quiere. Ocupa tu lugar con dignidad. Ocupa el lugar donde Dios te ha puesto ahora. Fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Fiel en lo poco, familia. Sé fiel en lo que hoy eres. Sé fiel en lo que hoy tienes para que el Padre vaya colocándote en lugares y territorios espaciosos como Él nos promete. Pararnos en la roca, afirmarnos en la roca que es Cristo, es estar listos para movernos en lugares espaciosos y a lo mejor no estamos todavía preparados para un liderazgo mayor. Por eso es importante que tú ocupes tu lugar hoy con dignidad, porque si tú miras el pasado, no te afirmas en tu roca que es hoy, en tu presente, en tu caminar. Y si buscas querer más, no estás valorando lo que hoy tienes. Y por lo general, en estos procesos de servicio y de liderazgo, de crecimiento, el papito, nuestro papito Dios, va de a poco. ¿Por qué? Porque Él forma nuestro carácter y eso es importante, que disfrutemos cada segundo de lo que vivimos y de lo que somos, aún de los fracasos, familia. Ocupar tu lugar con dignidad es saber que también puedes fracasar, porque recuerda que sin fracaso, sin caídas no hay victoria. Y es importante que esos nos permitan avanzar. Segunda de Timoteo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabes dónde tú te haces legítimo? En la presencia de Dios. Cuando dejas de pedirle tantas cosas que pedimos todo el tiempo, deja de pedirle, por favor, y dile, lléname de ti. Quiero tu abrazo, quiero conocerte, dirígeme. Lléname de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Quiero ir de avanzada legítimamente. Y eso quiere decir parecerte cada vez más a nuestra verdadera identidad que es Jesús. Él es legítimo. Él nos legitimiza y nos quita de toda carga y herencia de maldición. De eso entonces se trata, familia. A mí me fascinan estos temas porque definitivamente nos dan raíces, nos afirman y nos permiten crecer bien, hacer raíces profundas. Que alguien me comentaba que cuando el viento sopla fuerte, hay árboles que en ese momento del ventarrón crean y profundizan raíces. Entonces, si tú estás viviendo una ventisca, un tiempo fuerte, es porque el Padre te está permitiendo hacer raíces. Dice aquí variedad y equilibrio. ¿Qué tiene que ver entonces esto de variedad y equilibrio? Una de las cosas más extraordinarias sobre los dones del ministerio de Cristo es su variedad. Es decir, Él busca ser libre, pero obviamente decentemente y con orden. Es decir, no es cuadrado, no se limita, no está prisionero. Él quiere variedad y libertad en amor. Entonces, de esta manera comprendemos que los apóstoles
abarca todos los tipos de ministerio. Los profetas, dice que es el ministerio de los profetas, es inspiracional, hablar por inspiración directa y divina del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, si tú dices, tengo este don de profecía, primeramente tienes que conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis, porque obviamente se va a manifestar buscando lo que tú tienes dentro. El Espíritu Santo busca y encuentra lo que tú te has alimentado, y ese alimento va a traer un producto, va a traer ese fruto. Entonces, la profecía requiere directamente que tú conozcas escritura, y de ahí el Padre te va usando. El evangelista está dotado por el Señor para predicar las buenas nuevas donde vaya. Donde esté un evangelista que el Señor le dio ese llamado de evangelista, se sienta ahí y cualquier conversación saca. ¿Para qué? Para anunciarle las buenas nuevas. Las estrategias te da el Espíritu Santo. Aquí les enseñamos, les mostramos y les habilitamos en el liderazgo, obviamente en la palabra de Dios, estrategias, la mano, ¿cierto? Con los 5 dedos, las 4 leyes espirituales y todo lo que tú conozcas. Otros evangelistas les encanta sacando ejemplos con su propio testimonio. Sea como sea, un evangelista va a terminar compartiendo del evangelio de Cristo. ¿Ves? Los pastores cuidan el rebaño de Dios. Es una situación ya innata, cuidar. Buscas, te nace, te preocupas, llamas, te conectas, sufres, lloras, clamas por ese hijo, por esa hija espiritual, porque el Padre te puso. Somos instrumentos útiles en sus manos, ¿cierto? Y los maestros dice que enseñan la palabra no por habilidad natural. No es que tú eres un decano de la facultad de X universidad, entonces como yo estoy listo y facultado, capacitado, me llego a Senfol y entonces voy a pedir que se me ponga de maestro. No es así, familia. No se enseña por habilidad natural, sino por el don divino del Espíritu Santo. Conozco gente que no sabía leer ni escribir, pero que con la palabra de Dios aprendió literalmente a leer y a escribir, y que terminan siendo maestros de academia. Qué impresionante cómo el Espíritu capacita. Esas personas se esfuerzan, buscan aprender más, buscan crecer. Y de esto se trata la variedad y el equilibrio. Acuérdate que el Señor no es extravagante, estrafalario. Él busca hacer las cosas decentemente y con orden. Y en esta tónica, en este ambiente espiritual que se mueve en el mundo entero, el Espíritu Santo no está limitado a Redes Sur. El Espíritu Santo se mueve en todo el universo, creando y formando variedad y equilibrio en el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Tus hermanos y todo el mundo y yo tenemos, dice la palabra, que tenemos los mismos padecimientos. Este es el consuelo, que si tú estás sufriendo, llegábamos a la conclusión en una frase que con Majito le compartía yo, y dice que cualquier desierto que tú estás pasando, cualquier situación adversa, esto no implica que tú dejes de producir. Si tú estás pasando una situación adversa, no implica que tú dejes de lado todo lo que Dios te ha dado. No dejes de lado de producir el servicio, el llamado, tu familia. Busca el equilibrio. No te aísles, no te encueves, porque eso no es sano, no es de Dios. Vas a terminar triste, desolado, y tienes que volver a empezar sí o sí, porque una vez que le conocemos a Él, difícilmente podemos hacer un emprendimiento fuera de Él. Porque está escrito que separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Entonces busquemos esta variedad y este equilibrio independientemente de la condición emocional, física, mental, espiritual en que estemos. Supera tu situación, el llamado, supera tu situación, el fluir del Espíritu Santo. Estos dones han sido dados a la iglesia para que haya equilibrio en ella. Notamos que el equilibrio en el gran centro misionero en la iglesia primitiva de Antioquía, Hechos 13:1. Ahí le llamaron el centro de capacitación. Imagínate
que desde ahí el Señor supo, nos llamó, nos instó a capacitarnos, a conocer, a modelar. Y el mejor modelo, el mejor ejemplo de liderazgo es Cristo. Y a partir de él hay un sinfín de aristas que la iglesia ha buscado para ser más como Jesús y para llegar a enseñar y aprender como él. Él, nuestro amado Jesucristo, ejemplo, molde y modelo. Él aprendió de su Padre y enseñó lo que recibió de él, el amor, la misericordia, el perdón y tantas instancias ahora mismo que estamos en los devocionales estudiando el libro de Mateo, cómo se ve el amor que tuvo, esa misericordia, esa mirada para con Judas después de haberle entregado. Es impresionante el amor de nuestro amado Jesucristo. Dice en Hechos 13:1, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Mira, su primer viaje misionero, qué espectacular. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya había profetas y maestros, es decir, ya estaba prácticamente todo dicho. El Señor ya les indicó cómo hacerlo. Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, dice también Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahí está, ahí manifiesta entonces profetas y maestros. ¿En dónde? En este gran centro misionero de la iglesia primitiva. Recuerda que la iglesia primitiva se amaba, compartían la mesa, se ayudaban unos a otros, no eran egoístas con sus dones, se prestaban, se amaban, contribuían, vendían sus cosas y aportaban a la iglesia, pero también, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, hacerlo uno sin necesidad de dejar de hacer lo otro. Se capacitaban y buscaban ser misioneros y compartir la palabra. ¿Ves? Es importante entonces que tú y yo vivamos estas experiencias maravillosas y sobrenaturales. Vamos a ver entonces características de esta iglesia primitiva, características del gran centro de Antioquía. Habrá muchas que saquen los estudiadores, pero nosotros vamos a recalcar este punto. Primero, dice que esta iglesia tenía el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no gobierna una iglesia, en vano nos congregamos, en vano nos reunimos y todo es en vano. Es Él. Entonces tenemos que vivir el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Tenemos que vivir la adoración que exalta a Cristo por Él, con Él, por Él, para Él y en Él. Así es, familia. La oración también dice que ellos vivían la oración que conecta con Dios, una oración de intimidad, es decir, vivían una vida íntima con el Padre, así como vieron a Jesucristo. Él modeló y ellos hicieron eso, una oración que les conectaba con Dios. Eran los líderes, eran siervos, es decir, las autoridades, los que estaban en liderazgo estaban sirviendo, no esperaban que les sirvan porque no buscaban jerarquía, ellos buscaban servicio porque copiaron y modeló Jesucristo. Este servicio en amor debió haber sido impresionantemente hermoso, haber visto y haber sido testigo de la obra activa, viéndole en persona a Cristo. Nosotros, tú y yo, somos bienaventurados porque creemos en Él sin haberle visto físicamente, pero le creemos, le amamos y le servimos, ¿sí? Entonces, líderes, siervos. Las relaciones familiares del reino, es decir, tú sabes vivir bajo principio de autoridad, respeto, amor, cariño, ayuda, cero hipocresía, cero banalidad, familiares y relaciones significativas. También dice que tenían visiones divinas. Si Dios te da la visión y viene de Él, si viene de Él en el campo que tú te estés desarrollando, una visión que el Padre te puso, Él te dará la provisión. Dios da la visión y también da la provisión, visiones divinas. No viene de ti, no es algo que se te ocurre. Hagamos esto, hagamos, no, consultamos al Padre y Él nos encamina para eso. También dice pasión por los perdidos, gran comisionistas, la gente que no tiene a Cristo. Familia, la gente que no tiene a Cristo y que no ha nacido se va al infierno. Y eso es todo, no hay vuelta atrás. Entonces tiene que producir en nosotros, que nos estamos inclinando a estas vivencias espirituales, pasión por los perdidos. También dice crecimiento y capacitación sí o sí. Qué hermoso, qué bonito es crecer, capacitarnos.
Producto de ello, dice maduración de los creyentes, por supuesto que sí. Los creyentes maduros no quiere decir que no tengan aflicciones. No quiere decir familia, pero simple y llanamente aprendiste a depender de Dios. Manejas la palabra, tienes conocimiento pleno de las escrituras. Estás listo para dar fruto. Maduración del creyente. Dice que tenía una vida de oración y ayuno. Obviamente, las disciplinas espirituales son importantísimas. Todo esto nos hemos basado en Hechos 11, del 19 al 29, para que usted tome nota ahí en casita dónde está y dónde se encuentra, ¿sí? Bien, familia. Vamos a ver, y casi para ir terminando, el plan divino es que cada ministerio que Dios ha puesto en iglesia corrija y complemente al otro, supliendo así las necesidades de equilibrio y vigilancia. Dice que corriges, complementas, apoyas, amas, suples, guías, conduces. Recuerda que dice la palabra de Dios que sabiendo hacer lo bueno y no lo hagas, eso es pecado. ¿Te das cuenta? Entonces tú corrige, instruye, ama, ayuda, colabora. Pero sobre todo, la base de todo esto es el equilibrio, la vigilancia. El Señor supervisa, uno mismo es consciente de lo que está haciendo y pues vivimos el plan divino de Dios, porque Él hizo todo para que nosotros solamente ejecutemos. Dice, en base a este tema y a este punto fantástico, 5 puntos, familia. 1, el profeta es para inspirar al maestro. Mira, cómo se complementa el uno del otro, cómo se ayuda, cómo no son islas. Si ves, no existe creyente isla, eso es del Satanás. Tú tienes y necesitas estar bajo una cobertura espiritual, sí o sí. Porque si tú te aíslas y buscas vivir independientemente, obviamente va a descender sobre ti otra cobertura y no va a ser espiritual, ¿sí? Va a ser demoníaca. Es importante entonces que tú entiendas que bajo la cobertura de Dios todos nos ayudamos y crecemos el uno y el otro juntos. Entonces el profeta es para inspirar al maestro. El maestro está o es para estabilizar al profeta. ¿Sí ves? Qué bonito cómo se va entrelazando. El evangelista es o está para recordarnos que las almas perdidas y la necesidad del evangelio es fundamental sí o sí. Siempre un evangelista va a estar recordando, dando tips, poniendo temas, hablando del evangelio. ¡Qué chévere! También dice que el pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado después de haber nacido, después de haber vuelto a Cristo, después de haber sido ganados, necesita cuidado, necesita alimento, necesita esa leche espiritual como un niño recién nacido. Y es importante entonces que nos apoyemos en estos 5 conceptos. El apóstol, en cambio, sobre todo, es para inspirar y guiar para nuevas conquistas para Cristo y la iglesia. El apóstol busca lugares, busca ciudades, busca pueblos, busca grupos, busca mujeres, tal vez niños. De esa manera, entonces, nos vamos complementando y construimos lo que el Padre quiere, variedad y equilibrio. Qué espectacular y qué importante conocer y saber este vasto conocimiento. Muy bien. Isaías 6:8 dice, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ver esta nota. Una persona, dice, puede ocupar más de un puesto en el ministerio. Nosotros solo las separamos para definirlas. Es decir, definimos estos 5 llamados que el Padre acaba de mostrarnos. Y no es que tú solamente puedas tener una, no. Puedes tener 2, 3, tal vez los 5, pero nosotros hoy los separamos para definirlas y conocerlas a cada una. Es maravilloso tener un corazón sano y sometido, obediente, agradecido, para que siempre, dice, le podamos decir al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿A dónde? Donde el Padre te diga, donde el Señor te ponga. Obviamente, el Señor te va a comisionar, te va a enviar primero a lugares que no estén tan distantes. Puede ser tu misma casa. Un gran desafío pueden ser tus hijos. Y yo, como les digo y les dije, creo que el domingo anterior,
El pastor nos ha dicho que si tú no estás discipulando tu casa, no busques otros discípulos. Primero tu casa, primero los tuyos, en amor, en insiste, persiste y nunca desistas. Nuestros hijos son el baluarte, la ofrenda viva para los que tienen y para los que no, gran bendición, porque cuando vengan, tú ya vas a estar capacitado. ¿Ves? Heme aquí entonces, Señor, envíame a mí. Es maravilloso poder recibir la revelación de que nada se puede comparar con el servicio a nuestro Dios, nada. Una vez que tú le serviste al Señor y en el nombre de Jesús Dios no permita tú te salgas del servicio, es un sentido de soledad y vaciedad impresionante. Es por eso que uno habla, predica y comparte por haberlo vivido. Que el Señor me guarde y nunca jamás me vuelva a separar. Un tiempo, un lapso que fue necesario, muy corto, pero determinante, hace muchos años atrás, lo tuve que vivir y procesar para que mis pies estén bien cimentados y sembrados en la roca que es Cristo, y advertirte que separados de Él, nada podemos hacer. No hay dinero, no hay poder humano, no hay circunstancia, no hay lugar, no hay ciudad, no hay país, no hay trabajo, no nada que se compare al servicio extraordinario que tú sientes. Nada se compara a ser útil en las manos del Padre. Es maravilloso entonces dejar de ser nuestros para ser de Él. Es maravilloso que dejes de ser tuyo, deja de gobernarte. ¿Ves? Suelta y entrégate a Él. Es maravilloso dejar de ser nuestros para ser de Él. Romanos entonces nos dice así, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fantástico, formidable, impresionante, único. Esto es lo que nos vivifica, familia. Obviamente los testimonios están maravillosos y espectaculares. De esa manera, pues, vamos a orar, ¿cierto? Para que nos quede tiempito y les podamos compartir los testimonios. Vamos a orar entonces, familia, en este tema hermoso,